I've been trying to imagine what it would have been like to have been in Jerusalem that very first Palm Sunday. Estoy tratando de imaginar cómo estuviera yo en Jerusalén en esa mañana escuchando el ruido de la multitud. Can you just in your imagination put yourself there? Puedes ponerte en tu imaginación, ponerte ahí ese día, On those dusty roads of Jerusalem, en aquellas carreteras llenas de polvo en Jerusalén. maybe people go running past you. You don't really know what's going on yet, but they're just running past you. Quizás ves a la multitud corriendo, pasándote y no te das cuenta qué está pasando. You follow the crowd just to see what's going on. Y sigues a aquella multitud nada más para ver qué está pasando. You see people taking their coats off and laying them on the ground. Y ves que las personas están quitando el abrigo y poniéndolo en el suelo. You see people that are up on palm trees and they're cutting branches. Y ves a personas que están trepando los árboles y cortando ramas. And you see kids running around with palms. Y miras a los niños agitando las palmas. And you start to hear them. Y comienzas a escucharlos. It sounds like a song, but you can't make out the words yet. Y suena como un canto, pero no sabes qué son las palabras. So you're getting a little closer to where the crowd is all at the city gates. Y estás acercándote mientras que la multitud están a la entrada de la ciudad. And the song starts to make sense and you hear it. Y comienzas a escuchar con más claridad aquella canción. And they're singing, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Y están cantando, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. And you get a little excited. Y también te excitas. Who is it that's coming? ¿Quién es el que viene? And there you see him. Y ahí a lo lejos lo ves. There's a man riding a donkey on its way into the city. Hay un hombre que está arriba de un burro entrando a la ciudad. Matthew says it this way. Mateo lo dice de esta manera. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. And that's what was happening on the very first Palm Sunday as Jesus entered Jerusalem. Y eso es lo que estaba aconteciendo ese primer domingo de Ramas mientras que Jesús entró a Jerusalén. But there's something else happening that day also. Pero hay algo más que está aconteciendo ese día. As Jesus was entering Jerusalem riding on a donkey, Mientras que Jesús entraba a Jerusalén arriba de un burro, and there's a commotion and people were saying, Who is he? Who is he? y había una conmoción y las personas decían, ¿quién es? ¿Quién es? That at the same time, Y a la misma vez, because it was the first day of the week, porque era el primer día de la semana, the priests were in the temple los sacerdotes estaban en el templo and they were reciting Psalm 24. y ellos estaban recitando Salmo capítulo 24. And so they were in the temple and they were saying these words. Y ellos estaban en el templo y ellos estaban repitiendo estas palabras. Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Eleven puertas, sus dinteles, levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en la batalla. And then again, Y una vez más, lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty, he is the King of glory. eleven puertas sin sus dinteles, levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la Gloria, Selah. So the people in the streets are saying, Who is he? So, la multitud en las calles están preguntando ¿quién es? And the priests in the temple are saying, Who is this king? Y los sacerdotes en el templo están declarando ¿quién es este rey? The people in the streets are saying, He is Jesus. Y los que están en la calle están diciendo él es Jesús. And the priests in the temple are saying, He's the King of glory. Y los que están en el templo están diciendo él es el Rey de Gloria. And in a way that nobody could quite understand yet, Y en una manera en la cual pues no pueden entender aún todavía. they were both right. Los dos tenían razón. Jesus is the King of glory. Jesús es el Rey de Gloria. Now, it's not certain when Psalm 24 was written.
No sabemos con toda certitud cuándo fue escrito el libro de Salmos, But most scholars believe it was written when the Ark of the Covenant was brought into Jerusalem. pero muchos de los eruditas piensan que fue escrito cuando el arca del pacto fue llevado a Jerusalén. Do you remember the Ark of the Covenant? ¿Se acuerdan del arca del pacto? It had gone before Israel in the desert. Fue por delante de Israel en el desierto, It went before them as they crossed the Jordan River. fue por delante de ellos mientras que cruzaban el río Jordán, It went before them as they marched around the walls of Jericho that fell down. fue por delante de ellos mientras que marchaban alrededor de la ciudad de Jericó y las murallas, los muros cayeron. The Ark of the Covenant represented the presence of God. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, That as long as the Ark of the Covenant was in the camp, que mientras que el arca del pacto estuviese en el campo, the presence of God was with them. la presencia de Dios estaba con ellos. As long as the Ark of the Covenant was present, Siempre y cuando el arca del pacto estaba presente, God's presence was there. la presencia de Dios estaba ahí. The Ark of the Covenant brought them victory in battle. El arca del pacto les trajo victoria en la batalla, But when Israel stopped fearing God and started to sin, pero cuando Israel dejó de temer a Dios y comenzó a pecar, we start to see the result of sin. comenzamos a ver el resultado del pecado. So, for instance, when the Philistines came and attacked Israel, Cuando los filisteos vinieron y atacaron a Israel, the Israelites lost the battle. los israelitas perdieron la batalla. Not only did they lose the battle, Y no solo perdieron la batalla, but they lost the Ark of the Covenant. pero perdieron el arca del pacto. The Philistines took it back with them. Los filisteos se la llevaron con ellos. And they discovered what happens with the Ark of the Covenant with people who have sin in their life. Y ellos descubrieron qué es lo que pasa con el arca del pacto, con aquellas personas que tienen pecado en su vida. They started dying from diseases. Comenzaron a morir por enfermedades. And they started to realize ever since the Ark of the Covenant came, we've been punished. Y comenzaron a darse cuenta que desde que llegó el arca del pacto hemos estado siendo castigados. So they put it on a cart and they just sent it back to Israel. Solo pusieron en una carretilla y lo mandaron para atrás a Israel. And so there the Ark of the Covenant was at Abinadab's house. Y luego el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab. And when King David finished settling his kingdom, Y cuando el rey David terminó de establecer su reino, he wanted to bring the Ark of the Covenant into Jerusalem. él quería traer el arca del pacto para atrás a Jerusalén. So they just went to grab it and just to bring it back. Así que ellos fueron para agarrarla y solo a regresarla. And it was almost as dangerous for the Israelites as it was for the Philistines. Y era igual de peligroso para los israelitas tal como era para los filisteos. They weren't following the protocols that God had put in place for his presence. Ellos no estaban siguiendo el protocolo que Dios había establecido para su presencia. In fact, when the Ark of the Covenant was on a cart and was about to fall down, De hecho, cuando el arca del pacto estaba sobre una carretilla y estaba a punto de caerse, a man named Uzzah put his hands on to steady it to keep it from falling. un hombre llamado Usa puso sus manos y la detuvo para que no se cayera. And he died instantly in that moment. Y murió instantáneamente en ese momento. He was not a Levite. Él no era un levita. He was not a priest. Él no era un He sacerdote. had not cleaned himself up to be in the presence of God in that way. No se había limpiado de tal manera que pudiese estar en la presencia de Dios de esa manera. So they left the Ark of the Covenant at a guy's house named Obed-Edom. Así que dejaron el arca del pacto en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. And God started to bless his home. Y Dios comenzó a bendecir su hogar. And so then David went back to get the Ark of the Covenant. Y así que David regresó y agarró el arca del pacto. And this time they followed God's protocol for his presence. Y esta vez siguieron el protocolo de Dios para su presencia. And they prepared themselves. Y se prepararon ellos mismos. And they made sacrifices before the Lord. Hicieron sacrificios delante del And they Señor. came with worship to the one who's worthy of it all. Y vinieron con adoración con aquel que es digno de todo. And there was a whole parade all the way back to Jerusalem, Y era un desfile hacia Jerusalén, bringing the Ark of God back into the city of Jerusalem. de traer el arca de pacto para atrás a la ciudad de Jerusalén. And that's when most scholars believe David wrote Psalm 24. Y ese es el tiempo que muchos eruditas piensan que David escribió el Salmo 24. And the psalm begins with asking a question. Y el Salmo comienza haciendo una pregunta. And it asks, who is this king? Y pregunta, ¿quién es este rey? And we see the answer in verse 1. He is the king of all creation.
Y vemos la respuesta en el versículo 1. Él es el rey de toda la So creación. go ahead and write that down in your notes. He is the king of all creation. Apunten eso en sus apuntes. Él es el rey de toda la creación. Psalm 24, verse 1 says, Salmo 24, versículo 1 dice, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, for he founded it on the seas and established it on the waters. del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. This verse declares God's absolute ownership of everything there is. The whole world belongs to him. Este verso declara la propiedad absoluta de Dios de todo lo que hay. Todo el mundo pertenece a Él. The whole world belongs to God. Todo el mundo pertenece a Dios. And as David writes it in this psalm, and everything in it. Y como David lo escribe en este salmo, y todo lo que hay dentro de ello. The rocks, the trees, Las piedras, los árboles, the flowers, all belongs to him. las flores, todo pertenece a Él. Even all the people of the world. Aún todas las personas del mundo. He claims authority over everyone Él declara autoridad sobre todos because we all live in his world. porque todos vivimos en su mundo. On what basis does God claim absolute authority? ¿Sobre qué se basa la autoridad absoluta de Dios? On the basis of creation. Sobre la base de creación. The whole earth belongs to him because he made it. Todo el mundo le pertenece porque Él fue el que la creó. And because he's the creator, he has the right to rule over his creation. Y porque Él es el creador, Él tiene derecho de reinar sobre su creación. You see, this is why the debate about the origin of the world is important. Por eso es que el debate del origen del mundo es importante. You know, it's not just about the origin of the species. No es solo el origen de la especie que es importante. It's not just about how the earth was formed and started. No es solo de cómo fue formada el mundo y cómo comenzó. At the heart of the issue, what people are arguing about El corazón en el corazón del problema, lo que la persona está discutiendo, what people are arguing about is who's in charge. lo que está discutiendo las personas es quién está a cargo. Who's in charge? ¿Quién está a cargo? Humanity, we want to be in charge. La humanidad, nosotros queremos estar a cargo. So we want to debate about the creation of the world or the origins. Queremos debatir sobre la creación del mundo o el origen. And God says, I'm the one who created Y it. Dios dice, yo soy el que la creó. And God wants to be in charge. Y Dios quiere estar a cargo. So ultimately, the debate about origin or creation Y al final el debate sobre el origen o la creación is about who's in charge. se trata de quién está a cargo, You or God? usted o Dios. And so the Bible tells us, Y la Biblia nos dice, in the beginning, God created the heavens and the earth. en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Everything on this planet Todo en este planeta is stamped with the inscription tiene una estampilla de inscripción made by God. hecho por Dios. God claims authority over everyone in the world Dios declara autoridad sobre todos en el mundo. and even every person in this room today. Y aún cada persona que se encuentra en este lugar hoy. See, the only way you can escape the authority of God La única manera que puedes escapar la autoridad de Dios is to deny the teaching of Psalm 24. es de negar las enseñanzas que vemos en Salmo capítulo It 24, says that the earth is the Lord's and everything in it. que dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. See, the fact that God is the creator of the universe is essential to this psalm. El hecho que Dios es el creador del universo es esencial para este salmo. He's not just the king of the Jews, he's the king of the universe. No es solo el rey de los judíos, es el rey del universo. And if he's the king of all creation, Y si es el rey de toda la creación, then we all owe him allegiance. entonces nosotros le debemos la lealtad. So David raises an important question in verse 3. David levanta una pregunta en el versículo 3. So he says, well, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? To put it another way, who has permission to enter the royal courtroom?
Para ponerlo de otra manera, ¿quién tiene permiso a entrar al campo real? And the next line explains who's worthy. Y el siguiente verso explica quién es digno. The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god, they will receive the blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek your face, O God of Jacob. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, el Dios de su salvación le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. So you see, to come into the presence of God, Para entrar a la presencia de Dios, one must have both outward obedience and inward integrity. todos tienen que tener una obediencia en el exterior y una integridad en el interior. That's what clean hands and a pure heart means. Eso lo que significa el tener manos limpias y un corazón puro. Clean hands doesn't mean washing your hands. El tener manos limpias no significa que te lave las manos. It means about obeying God's commands. Significa obedecer los mandamientos de Dios. A pure heart refers to your soul. Un corazón puro se refiere a tu alma. How is your soul with God? ¿Cómo está tu alma con Dios? So God requires inward integrity Dios requiere una integridad en el interior and outward obedience. y una obediencia en el exterior. And then the second half of verse 4, Y luego en la segunda parte del versículo 4 it forbids idolatry and requires the telling of truth. dice que no podemos ser idólatras y necesitamos declarar la verdad. So let's talk about those words for just a moment. Vamos a hablar de eso un momento. Idolatry has to do with worship. La idolatría tiene algo que ver con la adoración. Do I worship God ¿Adoro a Dios or do I worship something I placed before God? o adoro algo que he puesto delante de Dios? What the Bible would call an idol. Lo que declara la Biblia que es un ídolo. So am I worshiping God or am I worshiping something else? ¿Estoy adorando a Dios o estoy adorando otra cosa? And truth telling concerns my human relationships. Y en decir la verdad, eso tiene que ver en mis relaciones e interacciones con otros. So we could say that this verse talks about loving God and loving your neighbor. Este versículo dice que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. So let's put all that together. Ahora vamos a unir todo. So there are 4 requirements for meeting with the creator of the universe. Hay 4 requisitos para encontrarnos con el creador del universo. Only a person Solo una persona that has outward obedience, que tiene una obediencia exterior, inward integrity, una integridad interior, who loves God que ama a Dios and who loves their neighbor, y que ama a su prójimo, verse 5 versículo 5, says, will receive the blessing from the Lord. recibirá las bendiciones del Señor. Now, I'm wondering, Ahora, estoy poniéndome a pensar aquí, who could ever possibly meet that standard? ¿quién posiblemente pudiese a llegar a ese estándar? I can't. Yo no. I don't know if anybody in this room can. Yo no sé si hay alguien aquí en este lugar que lo Who pueda could hacer. ever meet the requirements that are put here? ¿Quién posiblemente puede llegar a los requisitos que están establecidos aquí? Who could ever meet this perfect royal standard? Este estándar real, perfecto. Well, there's a clue in verse 5. Hay una clave en el versículo 5. It says, he will receive vindication from God their Savior. Dice que él recibirá vindicación de Dios su Salvador. Vindication. El ser vindicado. Underline that or circle that in your Bible. I want us to talk about that word. Subrayen eso, apúntenlo en su Biblia. Quiero hablar sobre esa palabra. In verse 5, vindication. El versículo 5, el ser vindicado. To vindicate means to justify. El ser vindicado es el ser justificado. So this verse is about justification. Así que este versículo tiene mucho que ver con la justificación. Justification is a legal term. La justificación es un término legal. It's as if God is the judge and he declares, Es como si fuese Dios el juez y él declara, he justifies you, he vindicates él you, te justifica, te vindica,
and he calls you righteous. y declara que eres justo, From his point of view, desde su punto de vista, you're righteous as if you have never sinned. eres justificado como si nunca hubieses pecado. So the question becomes, on what basis can anyone be justified before God? Entonces la pregunta es, ¿sobre qué se puede basar la justificación delante de Dios? At first reading, Al leerlo por primera vez, it seems like we're justified by works. parece ser que estamos justificados a través de las obras. All right, God just vindicates someone who has clean hands, pure heart, doesn't lift up his soul to an idol or swear by what is false. Que Dios bendice a aquellos que tienen manos limpias, un corazón puro, aman a Dios, no tienen ídolos y aman a su prójimo. If it sounds like you have to do this and do this and do this and do this. Parece ser que, mira, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. But then we wrestle with the fact that Paul says we're saved not by works, Pero luego estamos luchando con la idea de que Pablo declara que no somos salvos a través de nuestras obras, but by faith through grace. pero en fe a través de la gracia. So how does this work? Así que, ¿cómo funciona esto? Because none of us can meet the perfect standards that are required. Porque ninguno de nosotros puede llegar al estándar perfecto que se nos está pidiendo. The answer is found in the last words of verse 5. La respuesta se encuentra en las últimas palabras del versículo 5. I can't do it. Yo no lo puedo hacer, You can't do it. usted no lo puede hacer, But we're saved from God, their Savior. pero somos salvos por Dios nuestro Salvador. The person who may ascend God's holy hill still needs a Savior from their sin. La persona que quiere subir el monte de Jehová todavía necesita un Salvador que lo salve de su pecado. And sinners can only be justified by a God who saves. Y los pecadores solamente pueden ser justificados a través de un Dios que salva. The only way to meet those requirements is to be justified by faith. La única manera de poder llegar a esos requisitos es ser justificado por fe, Trusting in Jesus as the sacrifice for sins. confiando en Jesús como el sacrificio de nuestros pecados. So after David has declared God's rule over all of creation, Después de que David hubiese declarado el reinado de Dios sobre toda la creación, and he explains who has the right to enter into the presence of the creator of the universe, y explica quién tiene el derecho de entrar a la presencia del creador del universo, now we find the king at the gates. ahora vemos al rey a la entrada de la ciudad. And the scene in Psalm 24, Y la escena en Salmo 24 it was written as a song fue escrito como un canto with two parts. con dos partes. One would call out Uno declaraba and the other would respond. y el otro respondía. So I pictured in my mind this way. Así que en mi mente me lo imaginé de tal manera. There's a choir outside the city gates, Hay un coro fuera de la ciudad and they're calling out on behalf of the triumphant king. y están declarando por su rey triunfante. Lift up your heads, O you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Levántense, puertas antiguas, que va a entrar el rey de la gloria. But before the gatekeeper would open the gates, he wanted to be certain of the identity of the king. Pero antes de que abrieran las puertas, quería asegurar la identidad del rey. So he would ask, who is this king? Así que él preguntaba, ¿quién es este rey? And the choir would respond, Y el coro respondiese, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en la Now batalla. the choir's getting a little impatient, Y luego el coro es un poco impaciente. so they call out again. Así que echan el grito una vez más. Lift up your heads, O you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory might come in. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas que va a entrar el Rey de la Gloria. And as the giant gates slowly start to open, Y mientras que esas puertas gigantescas se abren lentamente, the gatekeeper would call out one more time. el que estaba a la puerta gritaba una vez más. Not because he was trying to be difficult, No porque quería hacer algo difícil, but he wanted to hear the joyful announcement one more pero time. quería escuchar ese anuncio gozoso una vez Who más. is this King of glory? ¿Quién es este Rey de Gloria? And then together they would all sing,
Y todos juntos cantaban. The Lord Almighty, He is the King of glory. El Señor, el fuerte y valiente, el Señor es valiente en batalla. Whether or not that's how the parts were divided, No sé si así es como estaban divididas las partes. we don't know, but what we do know No sabemos, pero lo que sí sabemos is that the same question that people were asking in the streets, que la misma pregunta que las personas estaban preguntando en la calle. who is He? ¿Quién es? Who is that guy? ¿Quién es ese hombre? That guy riding on a donkey, who is Ese that? hombre que está arriba de un burro, ¿quién es? The same question that David wrote in the Psalm, La misma pregunta que David escribió en el Salmo, that the priests were singing on that que day. los sacerdotes estaban cantando ese día. Who is the King of glory? ¿Quién es el Rey de Gloria? That same question, who is Jesus? Esa misma pregunta, ¿quién es It's Jesús? come down century after century after century. Ha bajado siglo tras siglo tras siglo. And the cross answers that Y question. la cruz trae respuesta a esa pregunta. And the empty tomb answers that question. Aquella tumba vacía da respuesta. And the torn veil answers that El question. velo que se ha roto da respuesta. Who is this king? ¿Quién es este rey? And the answer is, He is the King of heaven and earth. Y la respuesta es, Él es el rey de los cielos y la tierra. He is the Lord Almighty. Él es el Dios todopoderoso. He is the King of glory. Él es el rey de He gloria. is the King of heaven and earth. Él es el rey de los cielos y la tierra. And that Palm Sunday Y ese domingo de ramas was only an anticipation solo era en anticipación of a greater triumphant entry. de una entrada aún más triunfante. As Jesus entered heaven on that day of ascension. Cuando Jesús entró a los cielos en ese día de ascensión. Listen, listen, listen. Escucha, escucha. This gets good. Esto es bueno. After the crucifixion and resurrection, Después de la crucificación y la resurrección, Jesus greeted Mary Magdalene at the garden. Jesús se encontró con María Magdalena en el jardín. This is like Easter sunrise morning. Este es el día de Pascua, la mañana. And He gave her this warning in John chapter 20. Y le dio esta advertencia en el libro de Juan capítulo 20. Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Jesús les dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Jesus is speaking of His reunion with His Father, Jesús está hablando de su reunión con su Padre, His entrance into glory. su entrada a gloria. And although the Bible doesn't give us a full description of what that royal entrance was like, Aunque la Biblia no nos da una descripción completa de cómo se miraba esa entrada, we see some glimpses of it. vemos unas pequeñas imágenes de ella. In Philippians, we read, En Filipenses leemos, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. In Hebrews, it says, En Hebreos dice, after making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. And Ephesians summarizes by saying that after God raised Jesus from the dead, He seated Him at the right hand in heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. En Efesios lo suma así, que Dios ejerció en Cristo cuanto lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Can you imagine as Christ approached the gates of heaven on His day of ascension? ¿Puedes imaginarte cuando Jesús estaba acercando a las puertas de los cielos?
Maybe there were some angels that were marching with him. Quizás había unos ángeles que iban And marchando con they're él calling out ahead. y están clamando por delante. Lift up your heads, O you gates. Be lifted up, ancient doors, that the King of glory might come in. Eleven puertas sin dinteles, levántense puertas antiguas que va a entrar el Rey de Gloria. Maybe there's a gatekeeper in heaven and he calls out, who is this King of glory? Quizás hay alguien ahí en las puertas en el cielo. ¿Quién es este Rey de Gloria? And they responded, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Y ellos responden, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente en la batalla. Because on the cross and in the grave, Porque en la cruz y en la tumba, Jesus had battled with sin and death and Satan. Jesús había batallado con el pecado, con la muerte y con Satanás. Jesus had been strong and mighty in battle, Jesús había sido fuerte y valiente en batalla, breaking the stronghold of sin, quebrando la atadura del pecado, gaining victory over the powers of hell. obteniendo victoria sobre el poder del infierno. Colossians says it this way. Colosenses lo dice de esta manera. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Therefore, as the conquering hero, Como un héroe que conquistó, it was his right to enter into the heavenly city era su derecho entrar a la ciudad celestial as the King of glory. como el Rey de Gloria. He's the King of glory. Él es el Rey de He's the Gloria. King of glory. Él es el Rey de Gloria. Yeah. Could you imagine what it would have been like when God the Son, Puedes imaginarte cuando Dios el Hijo, having finished the work of our salvation on that cross, habiendo terminado la obra de salvación en la cruz, entered into the glory of heaven, entró a la gloria del cielo, where he was welcomed back into the embrace of his Father, donde fue recibido en el abrazo de su Padre. Jesus triumphantly entering heaven Jesús entrando triunfalmente al cielo as the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. como el Señor fuerte y valiente, el Señor valiente en batalla. Man. Now listen, there's one final place for Jesus Mira, hay un lugar final para Jesús, to make his entrance into, un lugar donde Él necesita hacer su entrada and that's into your heart. y es a tu corazón. Here's why this is important for us to understand today. Por eso esto es importante que entendamos hoy. Not everyone who sings God's praises receives him as king of their life. No todos aquellos que cantan las alabanzas al Señor lo reciben como rey en su corazón. If there's anything that First Palm Sunday teaches us, Si hay algo que nos enseña ese primer domingo de Ramas, it's that not everybody who was singing, Hosanna, 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 es que no todos aquellos que estaban cantando Hosanna, 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 received him as king in their life, lo recibieron como rey en su vida, because it was those same people porque eran esas mismas personas that at the end of the week que al terminar la semana were yelling, crucify him, crucify him, crucify him. estaban gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. So the question for us today La pregunta para nosotros hoy is not, do we sing the songs of the king? no es si cantamos los cantos del rey, It's, have we received the king on the throne of our lives? es si hemos recibido al rey en el trono de nuestras vidas. Jesus once again stands at the gate. Jesús una vez más está parado a la entrada, Not the gate of a city, no la entrada de la ciudad, but now the gate of your heart. pero la entrada de tu And corazón, he stands, y está parado and he waits, y espera and he's persistent. y es And he persistente says, will you let me in? y dice, me vas a dejar entrar, Will you let me in? me vas a dejar entrar. So the question today, La pregunta hoy, Jesus says, would you let me in? Jesús dice, me vas a dejar entrar, He stands and he waits. mientras que está parado y So the espera. question today La pregunta hoy is, will you let him in? es si lo vas a dejar entrar. So let me invite you to bow your head with me. Te invito a que inclines tu rostro conmigo. Close your eyes for just a moment. Cierra tus ojos solo un momento. This king
este rey, this King of the universe, este rey del this universo, King of heaven and earth, este rey de los cielos y la this tierra, King of glory, este rey de gloria, this King that died on a cross for you, este rey que murió en aquella cruz this por ti, King that triumphed over death through an empty tomb. este rey que triunfó sobre la muerte en una tumba vacía. This King stands at the gate of your heart Este rey está parado en la puerta de tu corazón and he waits. y él espera. Would you open those doors Puedes abrir esas puertas and let him in? y dejar que él entre. I want to pray with you today. Quiero orar contigo If hoy. you're here and